Que el Señor les bendiga una vez más. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 24. San Juan 20, 24 y 25. Gloria sea a Dios. Dice la palabra del Señor: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Amén. Puede tomar su asiento. El tema de esta noche es, como ya lo hemos publicado, el reinicio de Tomás. El reinicio de Tomás. Fíjese que el Tomás, el nombre, interesantemente, significa gemelo. Según el diccionario Strong, numeral G2381, si usted lo gusta buscar después, significa gemelo. Ahora, ahí leímos que decía Tomás, llamado el Dídimo. Ahora, interesante porque Dídimo, que es el numeral G1324, significa dos, el doble, otra vez, o también significa gemelo. O sea, es una otra forma de decir gemelo. De hecho, en Juan 20, 24, la Nueva Versión Internacional lo traduce directamente, de igual manera a otras versiones. Dice: Tomás, al que apodaban, mire lo que dice, el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Es interesante, entonces debemos de comprender que Tomás significa gemelo, y le dieron de apodo gemelo, o sea, era conocido como Tomás el gemelo o el mellizo. Ahora, es algo bien interesante de notar de que en la lista de los discípulos de Jesús se encuentra Tomás, pero no se encuentra su gemelo, no se encuentra su hermano gemelo. Mateo 10, 2, 3 y 4 dice: y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Aquí en la lista no vemos que aparezca el gemelo. Sabemos que él tiene un gemelo, su mismo nombre lo dice, su mismo apodo lo dice. Mas sin embargo, cuando vemos la lista de los discípulos de Jesús, no vemos el nombre del hermano gemelo de Tomás, del doble, porque su apodo significa el doble. Una vez más, o sea, el otro, igual que este gemelo. Ahora, la pregunta me surge a mí: ¿por qué? Porque es que está Tomás, pero no está su gemelo, no está su otro, no está el doble. Ahora, no podría ser porque Jesús solamente llamara a uno de la familia, porque lo leímos ahí en el versículo 2, Mateo 10. Si usted le puso atención, notará que ahí mencionan nombres de hermanos. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y que dice, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Entonces vemos que Jesús sí llamaba en parejas, Jesús sí llamaba a hermanos. Pero es interesante que Tomás, teniendo un gemelo, teniendo otro Tomás, teniendo un segundo él, teniendo otro como él, no se encuentre en la lista de los discípulos. O sea, él no era un discípulo de Jesús, por lo menos no lo es incluido en la lista.
Ahora, yo veo dos posibilidades. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es que el gemelo, el doble, el segundo, el otro, Tomás, no está? Yo veo dos posibles causas. Primero, porque Jesús no llamó al gemelo, ¿verdad? Segunda es que Jesús sí llamó al gemelo, pero el gemelo no atendió al llamado, ¿verdad? Ok, ahora, como referencia quiero que estudiemos, meditemos un poquito en los gemelos más famosos de la Biblia. Creo yo realmente que no hay otros gemelos más famosos que en la Biblia, para tomarlo, como ya lo dije, como referencia, para poder aplicar y poder llegar a entender por qué el gemelo, el doble, el otro Tomás no se encuentra en la lista. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a Génesis 25 y 26. Lo voy a leer en la Nueva Versión Viviente. Dice: el primero que nació, aquí está hablando de dos gemelos, el primero que nació era pelirrojo y tan velludo que parecía tener un abrigo de piel. Por eso le llamaron Esaú. Verso siguiente: luego nació el segundo, que salió aferrado al tobillo de Esaú, por lo que le llamaron Jacob, que significa suplantador. Isaac tenía 70 años cuando nacieron los mellizos. Entonces, ya desde el físico hay una diferencia bien marcada entre ambos. Si dice que uno era pelirrojo, entendemos que el otro no pudo haber sido pelirrojo. Tal vez era morenito o yo no sé, pero no pudo haber sido. O sea, había una diferencia, porque si especifican que uno era de otra manera, se sobreentiende que el otro no lo era así. Dice de igual manera que este era tan peludo, tan velludo, que parecía que tenía un abrigo de piel. Ahora entendemos entonces que el otro no era así, ¿verdad? Entonces hay una diferencia bien pronunciada en lo que concierne a su apariencia física. Pero las apariencias van más allá, las diferencias van más allá. La traducción PDT, Génesis 25:27, dice: los niños crecieron, de los que venimos hablando, de Esaú y Jacob. Y dice: Esaú se convirtió en un experto cazador y le gustaba mucho estar afuera en el campo, le gustaba acampar, le gustaba estar afuera. Pero Jacob era un hombre muy callado, que prefería quedarse en el campamento o en la casa, dicen muchas otras versiones. Una versión dice que Jacob era un hombre tranquilo, apegado a la vida sedentaria. Yo investigué y según el diccionario, sedentaria o sedentario dice que es que tiene poca o no actividad física. Entonces mire pues, entonces aquí vemos gemelos que nos van a ayudar como referencia para entender un poquito por qué no vemos al gemelo de Tomás en la lista de los más buscados, en la lista de los discípulos de Jesús. Ahora aquí vemos de que físicamente eran diferentes, pero no solo por fuera estos gemelos eran diferentes, muy diferentes, sino que por dentro también. Ahora es interesante que dice que la personalidad de uno era que extrovertido y el otro era introvertido. A uno le gustaba ir a callejear, le gustaba irse a camping, le gustaba ir a muchas partes. Pero por lo opuesto a Jacob le gustaba quedarse en la casa. Al otro le gustaba salir, al otro no. Dice que era experto en la casa, era bueno para la cacería. Ahora es interesante porque, dadas las diferencias, el padre de estos dos jóvenes para este entonces, el padre prefería uno que el otro. Era Esaú el que era bueno para la cacería, y era Jacob el que le gustaba quedarse en la casa y no le gustaba salir. Ahora también dice la versión que le leí que era un hombre de vida, Jacob, de vida sedentaria, y sedentario que tiene poca actividad física. Ahora yo me ponía a pensar, Jacob dice que tenía poca actividad física. No caminaba mucho, no se levantaba mucho, no le gustaba ir a correr. Él le gustaba estarse con poca o nada de actividad física.
Esa era la vida que le gustaba a Jacob. Mas sin embargo a Esaú le gustaba lo contrario. A él le gustaba andar arriba para abajo. Y como era cazador, puedo imaginarme que se requería cierta constitución física para ir detrás de esos animales, brincar, atraparlos, qué sé yo, traérselos cargados de regreso. En fin, entonces en mi mente, tomando los datos que la Biblia da, yo puedo ver un Jacob que encima le gustaba cocinar. Yo puedo imaginarme un Jacob un poquito pasadito de libras. Sí, porque dice que poca o ninguna actividad física. Le gustaba estarse tranquilito sentado en la casa y le gustaba cocinar. Y cuando sumamos esas dos cosas, ¿qué total nos da? Pasadito de libras. Por lo contrario, Esaú, a él le gustaba estar afuera, estar en actividad. Y por causa de esas diferencias, el padre prefería a uno de los dos. El padre amaba más a uno que al otro. ¿A quién cree usted que amaba más el padre? ¿Al que estaba en forma o el que pudo haber estado pasadito de libras? ¿Ah? Que estaba en forma. ¿Cómo se llamaba el que estaba en forma? Esaú. Mire lo que dice el versículo 28 de Génesis 25. Y amó Isaac, que era el padre, a Esaú, porque comía de su casa. Le gustaba que fuera de cacería, porque cuando él cazaba un venadito o algo, venía y el papá era el que se lo comía. Y luego dice que la mamá amaba más al otro, porque se quedaba en la casa, de plano le ayudaba con la limpieza, le ayudaba a cocinar, qué sé yo. Pero lo que me quiero enfocar, mis amados, es en el hecho que el padre amaba más a Esaú. ¿Por qué? Porque dice clara la Biblia, por sus cualidades, por su manera de ser, porque él era bueno para ir a la cacería y el padre disfrutaba de lo que él cazaba. Entonces, por la manera de ser del hijo, él amó más a Esaú y no a Jacob. En otras palabras, el padre de cierta manera rechazó o menospreció a Jacob y amó a Esaú por su manera de ser. Ahora, es interesante y esto es algo tan maravilloso, y donde voy poco a poco entrando en el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón de compartir con ustedes esta noche. Es Romanos 9:13. Romanos 9:13. Mantengan en mente que el padre, que Isaac, amó más a Esaú y rechazó a Jacob por su manera de ser. Mas sin embargo, miren lo que dice aquí, como está escrito, hablando de Dios: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Para mí esto es tan lindo porque la Biblia me enseña a mí que aquel a quien el Padre despreció fue el que Dios prefirió. Es interesante que, dada su condición física, sus habilidades y su manera de ser, el padre Isaac dijo: yo amo a Esaú más que a Jacob. Pero luego vemos Dios rechaza todo aquello que Isaac vio y dice: no, yo no soy como tú. Yo rechazo todo eso, porque claro, el versículo famoso que Dios desecha lo de afuera y él mira lo de adentro. Entonces interesante que Dios amó al que Padre rechazó. Dios, aquel al que el Padre amó menos, Dios amó más. Con eso no estoy diciendo de que si tu padre te amó mucho a ti, Dios te va a amar menos. No, pero lo que sí veo en la Biblia, que a pesar de que seres que nos debieron haber amado nos pudieron haber despreciado, Dios no nos desprecia. Y es interesante que el padre terrenal Isaac se deja guiar por lo que le conviene a él, y por eso dice: yo prefiero porque lo que él hace me conviene a mí. Pero Dios está viendo el bien de Jacob por hacerle el bien a él, porque le convenía, y dice: al contrario del hombre, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Ahora, no solo esto, y para mí es súper interesante, el versículo 10, ahí en Romanos 9, dice:
Y no solo esto, o sea, no solamente es ese versículo, hay algo más, tiene una raíz, un trasfondo todavía más hermoso. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca, que era la madre de estos muchachos, concibió de uno, de Isaac nuestro padre, versículo siguiente dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces Dios está diciendo, en la tierra Esaú fue preferido por lo que hacía, por sus habilidades. Pero dice, pero yo, contrario a lo que el hombre miraba, yo escogí a Jacob. Desprecié lo que el hombre amaba y amé lo que el hombre despreciaba. Dice, pero eso no es todo, sino que la razón por la que Dios hizo eso, dice que lo hizo porque Él tenía un propósito. Tenía un propósito, y el propósito era, dice, conforme a la elección. O sea, que Dios escoge, elige al quien Él quiere. Y dice, no por las obras, sino por Él que llama. Dice, el padre Isaac amó a uno más que el otro por sus obras. Pero dice Dios, no, yo ni habían hecho nada malo ni nada bueno, y yo ya amaba a Jacob y lo escogí. Entonces, la razón por la que tomé a uno y rechacé al otro es porque yo escojo, y escojo conforme a un propósito. Y conforme a ese propósito, el propósito que tiene Dios, que es quien llama, en el versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú, el fuerte, el querido por el padre. Jacob era el menor, el menospreciado por el padre. Pero como Dios tenía un propósito en él, a pesar que el padre pudo haber truncado ese propósito, no hubo nada que impidiera para que Dios cumpliera el propósito que tenía en el menor, haciéndolo señor del mayor, cuando lo lógico era lo contrario. Si el llamado de Dios va contrario a lo lógico, porque Él no se deja guiar por lo que otros piensan, gloria a Dios, sino ni por obras buenas o malas que hayamos hecho, sino porque Él tenía un propósito para nosotros. Y entonces ahí es donde regresa el versículo que leímos en Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, teniendo esto en mente, ¿verdad? Teniendo esto en mente, volvamos a la pregunta: ¿por qué es que no vemos al doble? ¿Verdad que ahora ya tenemos un panorama un poquito más amplio? ¿Por qué es que no vemos al doble, al segundo Tomás? ¿Por qué no vemos al otro Tomás? ¿Por qué no vemos a su gemelo? No sabemos si Jesús no le hizo el llamado, o Jesús le hizo el llamado, pero él rechazó el llamado. Pero sea que Jesús lo haya llamado o no lo haya llamado, de algo sí podemos estar seguros: que Jesús escogió a Tomás y no a su gemelo. ¿Me estoy explicando, queridos? Porque o me están entendiendo todo o no me están entendiendo nada, porque lo menos así. Entonces, ¿por qué es que no vemos al gemelo cuando vemos que habían otros que sí tenían a sus hermanos ahí como discípulos de Jesús? En la lógica, ¿no cree usted que tendría más sentido de que si van a haber hermanos, pues los gemelos? Mas sin embargo vemos dos parejas de hermanos que no son gemelos. La Biblia no lo distingue como gemelos, pero tenemos a Tomás, que su nombre es gemelo y que su apodo también tiene que ver con el doble, el segundo, un gemelo. Entonces, no sabemos si
fue porque, repito, porque Jesús le hizo el llamado, o no le hizo, y no lo aceptó el gemelo, o porque Jesús no hizo el llamado. Lo que sí estamos 100% seguros, que la razón por la que Tomás estaba ahí y el otro Tomás, el otro gemelo, el segundo, el otro, el doble de él no estaba, era porque el Señor, desde antes que nacieran, tenía planes para Tomás. El que aparece ahí, el hermano, no sabemos ni cómo se llamaba, pero lo que sí podemos ver es que Dios prefirió a su gemelo y no a él. Ahora, a mí me pone a pensar en que, imagínate si eran gemelos idénticos. Tú sabes, hay gemelos que se parecen demasiado. Ahora, ¿cómo haces tú para escoger entre un par de gemelos que son idénticos? La misma estatura, el mismo color de ojos, la misma manera de hablar, todo es exactamente lo mismo. ¿Cómo tú escoges a uno o al otro? Y el Señor hizo eso, pudiendo tener a otro idéntico por alguna manera, por alguna razón. Dios escoge a Tomás y no escoge a su hermano. Ahora, y mire lo que dice esta versión, Romanos 9:13, traducción en lenguaje actual. Dice, como dice la Biblia, preferí a Jacob y no a Esaú. O sea que, ¿por qué es que no está el gemelo de Tomás en la lista? Porque Dios prefirió a Tomás y no a su gemelo. ¿Y sabe por qué tú y yo estamos en los caminos del Señor? ¿Y por qué podemos tener primos, podemos tener hermanos, inclusive quizás hasta gemelos, podemos tener una gran familia? ¿Y por qué es que tú y yo estamos en los caminos del Señor y no ellos? Porque Dios, en su bendita misericordia, te prefirió a ti y no a ellos. Ahora, como Él es bueno en su misericordia, nos da una promesa que dice: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, ellos entran en esa promesa. Pero ¿sabes por qué ellos entran en esa promesa? Porque Dios vio algo en ti y te escogió. Si Dios no ve nada en ti, si Dios no ve algo especial en ti, que quizás tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu mamá, tu vecino, el hermano de enfrente, de atrás, el pastor, el diácono, quizás nadie lo mira, pero Dios sí vio algo especial. Y a causa de eso, Dios te entrega una llave para abrir una puerta que le permite que el resto de tu familia pueda entrar también. De lo contrario, tu familia estuviera afuera. Pero ahora tienen una opción. ¿Por qué? Porque el Señor te prefirió a ti. Te voy a decir algo. Tú eres el preferido de papá. Mire, qué lindo saber que cuando leemos en la lista decimos: está Tomás, pero su doble, su segundo, el otro, el gemelo no está. Simplemente porque el Señor lo prefirió a él y no al otro. Ahora, ¿sabe qué es? Al estar meditando yo me gozaba porque Dios puso esto en mi corazón, pero yo no entendía de qué era lo que Dios me mostraba. Y conforme estaba meditando, el Señor, su misericordia, me empezó a mostrar ciertas cosas. Y una cosa que Dios ponía en mi corazón y hacía que me gozara es de que solamente le dicen el dídimo, o sea, el gemelo, en el evangelio según San Juan. Usted puede chequear los otros evangelios y no le llaman gemelo. El único que se refiere a él como gemelo, el que dice, yo puedo pensar que quizás hasta él le puso de apodo gemelo, es Juan. Ahora, ¿por qué es esto relevante? Porque Juan dice que era el apóstol, el discípulo que Jesús amaba. Porque dicen, él es conocido por el apóstol del amor. Porque él era un apóstol, un discípulo de Jesús, cariñoso, amoroso. La Biblia no habla de ningún otro que se recostara sobre el pecho de Jesús. Y Juan hacía esto. Entonces, ¿por qué es relevante de que Juan sea el que se dirija a él como gemelo? Porque tomando en cuenta lo que hemos aprendido, mis amados, entendemos que era gemelo, pero eso quería decir que había otro como él, pero que Dios lo había preferido a él antes que al otro. Entonces, cuando Juan le dice: tú eres gemelo,
Le está diciendo: hay otro igual que tú, pero Dios te escogió a ti. Porque Juan, repito, era una persona tan cariñosa, así como algunos de ustedes. Notó que dije algunos, ¿verdad? Porque algunos son como Pedro, pero de todos son bienvenidos. Entonces yo pienso que fue Juan el que le puso ese apodo. Primero, repito, porque los otros evangelios solo se refieren a él como Tomás. No le dicen Dídimo, no le dicen gemelo. Entonces yo pienso que Juan le puso ese apodo de gemelo con amor, como él era cariñoso, para recordarle que habían otros iguales que él, pero que Dios lo escogió a él. Que había otros quizás al igual que Jacob y Esaú, otros más hábiles que él, pero que Dios lo prefirió a él. Entonces quizás cuando le decía: Tomás, tú eres gemelo, cuando le decía: hey, gemelo, era una manera de recordarle que aunque el hombre lo hubiera descalificado, Dios lo había calificado. Que aunque el hombre lo hubiera rechazado, porque el propio padre dijo a Jacob, no, a mí tráigame a Saulito. Entonces dice: aunque tu propio padre te haya descalificado, al momento que Juan le decía: tú eres gemelo, lo que está diciendo a ti, aunque tu padre te haya descalificado, tu Padre Celestial te ha calificado. Wow. El amor de Dios es tan hermoso, tan maravilloso, querido. Entonces, al momento que le dicen gemelo, es que le está diciendo: Dios pudo escoger a muchos otros, pero no lo hizo, te prefirió a ti. Ahora, Jesús lo escogió a él, pero ahora le tocaba a Tomás responder ese llamado. Jesús tuvo la misericordia de decir: mira qué tremendo y hasta fuerte. Tú no, tú sí. Tenemos que entender el gran privilegio que tenemos, que Dios se nos haya manifestado. No lo tomes en vano. No pienses que el haber entendido que Cristo es el Hijo de Dios es algo barato o algo que no vale nada, porque Jesús mismo le dijo a Pedro: no, eso solamente Dios te lo pudo haber revelado. Y es algo una bendición tan grande, porque si habla de escoger, quiere decir que uno tuvo que haberse descalificado para que otro fuera calificado. Quiere decir que a uno le dijeron: a ti no, y a otro le dijeron: a ti sí. A otro le dijeron: vete para allá, y a otro le dijeron: vente para acá. Y tú y yo somos ese que le dijeron: tú sí. Oh, hermano querido, no desaproveches, no tomes en poco ese gran privilegio que Dios, porque Dios quiso. A él nadie le obligó, a él nadie lo aconsejó, sino que él quiso decir: a ti no me voy a manifestar, pero a ti sí me voy a manifestar. Entonces, pero ahora le toca a Tomás tomar la decisión si él acepta o no acepta ese llamado. Porque miren lo que dice Mateo 4, 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahora mire lo que hizo Jesús. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dice que la Biblia, que dejándolo todo lo siguieron. Entonces te estoy dando este ejemplo porque Jesús no solamente pasaba y les tiraba un lazo y los arrastraba, o les tiraba una red y los arrastraba. No, él les decía: sígueme. Aquellos que tenían la dicha, la bendición de decirle: sígame, tenían ellos que tomar la decisión de acudir a ese llamado o no. Mateo 8, 21 y 22 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
Y ya pues, como quien dice, y después entonces ahí ya te puedo servir, pero ahorita estoy ocupado, ahorita no tengo tiempo, mira, demasiado trabajo, tengo que aprovechar, en el trabajo mucha gente está enferma, entonces hay que aprovechar, me están dando mucho overtime, quiero aprovechar, cualquier excusa. Pero miren lo que le dice Jesús. Y les dijo: venid en pos de mí, o sea, síganme. Y perdón, versículo 8:22 de Mateo. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, Jesús le está diciendo: no me pongas excusa. Si no me quieres seguir, no me sigas, pero no me des, no, perdóneme, como dirían en buen chapín, no me des casaca. Si no quieres, no me andes, es que, hermano querido, uno luego se da cuenta cuando alguien solo pone pretexto, cuando alguien realmente no puede. Entonces aquí dice: si lo que te estorba es de que tienes que ir a enterrar a los muertos, no te preocupes, ya allá hay otros muertos que pueden enterrar a los muertos, tú ven y sígueme. Entonces ellos tenían que tomar la decisión. Jesús les ponía: sígueme, y ellos tenían que tomar la decisión. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo él? Se levantó y siguió. ¿Por qué? Porque era necesario responder a aquel llamado. Entonces, el hecho de que Tomás está en la lista de los discípulos de Jesús quiere decir, primero, de que Jesús los llamó, pero segundo, que él atendió aquel llamado. ¿Estamos hasta acá? Ahora, yo me pongo a pensar que el aceptar el seguir a Jesucristo significaba dejar a su gemelo. Ahora, yo he escuchado de casos que cuando un gemelo tiene dolor, hasta el otro lo siente también. O si un gemelo está en problema, el otro tiene un presentimiento, porque están unidos en una manera tan extraordinaria. Cuando están chiquitos, ¿qué es lo que hacen los papás? Los visten iguales, mismos zapatos, mismo peinadito, ¿verdad? Le hacen igual a los dos. Y por lo regular crecen y son mejores amigos, están ligados de una manera especial. Pasaron prácticamente pegados por 9 meses formándose en el vientre de la madre. Compartieron el mismo vientre a la misma vez. Eso no le pasa a cualquiera. Entonces provoca que una relación especial entre los gemelos. Ahora se aparece un tal Jesucristo y le dice a uno de los gemelos, al que se llamaba Tomás, le dice: sígueme. Eso implicaba que él tendría que dejar a su gemelo, a su doble, a su otro yo, con el que ha estado toda la vida. En la escuela, en todas partes, aprendieron a caminar juntos, aprendieron a hablar juntos, compartieron el mismo seno materno, compartieron todo. Y ahora un tal Jesús le dice que lo siga, y él se ve obligado a tomar la decisión entre irse de ese tal Jesús que lo llamaba, o de continuar con su gemelo. Y es evidente que toma la decisión de seguir a Jesús y dejar al gemelo. Porque mire lo que dice Lucas 14:26, palabra de Dios para todos. Si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, ¿qué dice? No puede ser mi seguidor. Pregunta: ¿Tomás fue seguidor de Jesús, sí o no? Ok, y si la Biblia dice que si alguien viene pero no pone en primer lugar, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, incluyendo hermanos, no puede ser mi seguidor. Y si él se convirtió en su seguidor, ¿qué implica eso, queridos? Que él no puso en primer lugar a los hermanos, sino que puso en primer lugar ¿a quién? A Jesús. Nueva versión viviente dice: el que quiera seguirme tiene que amarme más que, y da la lista. Eso quiere decir que entonces Tomás se encuentra en una situación, un llamado único, exclusivo de parte de Dios, algo que no le pasa a cualquiera. Pero eso implica que él deje a su gemelo, a su doble, a su otro yo, a su confidente, a su mejor amigo.
Y Jesús le dice: si tú quieres aceptar ese llamado, me vas a tener que preferir a mí y no a tu gemelo. Si tú quieres aceptar ese llamado, me vas a tener que amar más a mí que a tu gemelo. Versión BHTI dice, ese mismo versículo: si uno quiere venir conmigo y no está dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, e incluso a perder su propia vida, ¿qué dice? No podrá ser discípulo mío. Y puesto que Tomás llegó a ser discípulo de Jesús, eso nos dice entonces que él, ¿qué hizo? Él prefirió a Jesús, amó más a Jesús y estuvo dispuesto a que quizás por primera vez hubiera una separación entre esos gemelos, fíjese. Pero él acepta el llamado, él continúa, le sirve al Señor y él llega a ser constituido como apóstol. Marcos 3, 13, 14 y 15. Marcos 3, 13, 14 y 15 dice: después subió al monte y llamó así, mire qué lindo, a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Versículo 15: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y aquí da la lista, solo voy a proporcionar unos. Versículo 18 de Marcos 13: a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. O sea que Tomás, el Señor lo llama. Ahora, el Señor tenía muchos discípulos. El Señor no tenía solo 12 discípulos, Él tenía muchísimos discípulos. Pero dice que Él sube al monte y de todos los discípulos que tenía, Él llama a 12. O sea, ya Tomás ya había sido llamado para ser parte de los discípulos de Jesús. Pero ahora, como él persevera, como él está dispuesto a amar a Jesús más que a su propio gemelo, a su doble, ahora el Señor no solo lo llama, sino lo escoge. Entre todos los que estaban llamados, Él lo escoge y lo constituye, lo hace un apóstol. Dice, para que estuviera con Él, para enviarlo a predicar, para que tuviera autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Nueva versión viviente, Marcos 3, 14 dice: de entre todos, o sea que habían muchos, claro está, de entre todos los que seleccionó, de entre todos seleccionó a 12 para que estuvieran siempre con Él y salieran a predicar. A esto los llamó apóstoles. Él continúa en ese proceso. Ahora Él ya no es llamado, Él es escogido. Y Dios, Jesucristo, los llama y le dice: a ustedes 12 los quiero cerca de mí. Los lleva a un nivel más alto. Y la Biblia dice que a ellos los llamaba y Jesús hablaba en parábolas y habían cosas que la gente no entendía. Pero dice que a ellos, estos que Él llamó, incluyendo a Tomás, Él les daba clases en privado y decía: miren, lo que significa el campo es esto, lo que significa el trigo es esto, lo que significa esto es esto. Les daba clases a ellos especiales, privadas, íntimas. Ahora viene, dice aquí que le dio poder para reprender demonios, incluyendo a Tomás. Ahora pasa algo. ¿Se recuerda aquel muchacho que era tirado en el fuego, a veces en el agua, y llega el padre de aquel muchacho y le dice a los discípulos que por favor reprendan a ese demonio? Y en Lucas 9:40 dice, note algo, estamos en el capítulo 9 de Lucas 9:40. Rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Ahora en Mateo, ahí te regresamos a Lucas 10. Estamos en Lucas 9, vamos a regresar a Lucas 10. Pero hay unos detalles que se nos dan en Mateo acerca de esa historia que son importantes. Mateo 17, 19 y 20. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, mire, por eso le digo, aparte pasaban cosas diferentes, pero era con los que Jesús quiso, con los que Jesús escogió entre los llamados. Dice,
¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Tú ya nos diste el poder, pero ¿por qué no pudimos? ¿Por qué estuvimos ahí fuera, fuera, fuera? Y le pusimos una cruz y sacamos un manojo de ajo y le pusimos un hilo rojo aquí en la frente y no pasó nada. Jesús le da la respuesta en privado, les enseña. Ahí está Tomás, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Es importante esto. Dice: porque de cierto digo que si tuvieres fe, diréis a este monte: pásate de aquí allá, etcétera. Entonces la clave aquí es fe. La clave aquí es fe, que le dice: ¿por qué es que nosotros no pudimos arrepentir? Tú nos mandaste a que arrepentieran, no pudimos, dice Jesús. ¿Sabe por qué no pudieron? Porque ustedes no tuvieron fe, les faltó fe. Porque si tuvieran fe, aunque sea como un granito de mostaza, aunque sea poquita, ustedes tuvieran autoridad para decirle al monte que se arranque, que se fuera para allá. Pero no le pusieron a decir al demonio que se fuera porque no tenían fe. Ahora, recuérdense que estamos en Lucas 9, ¿verdad? Donde le llegan al muchacho y ellos no pueden reprender al demonio. Ahora en Lucas 10, un capítulo, o sea, no mucho después, Lucas 10, verso 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, ¿qué era lo que decían? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que ya habían aprendido, ya habían madurado, ya habían avanzado, ya no solo tenían el poder, sino sabían cómo ministrarlo. Ya no solo tenían lo que el don que les había dado, sino ellos sabían qué hacer con él. Entonces todo marcha muy bien. Ahí está Tomás. Tomás ahora predica. Tomás ahora reprende demonios. Tomás ahora ora por los enfermos. No me lo estoy imaginando, lo leímos. Tomás ahora es un siervo usado por Dios. Tiene autoridad, tiene la unción de Dios. Y todo va viento en popa. Todo marcha muy bien. Ahora ya se le sujetan los demonios. Ahora ora por los enfermos, se sanan. Y es algo hermoso en la situación en la que está pasando Tomás. Hay un avivamiento en su vida. Después de que pudo quizás haber sido menospreciado por los hombres, Jesús lo llama, acepta el llamado, y aunque es un poco difícil, él cree que el Señor tiene algo más grande, algo mejor para él. Acepta el llamado, va con él y empieza a progresar, empieza a madurar, empieza a aprender, hasta el punto que Jesús le dice: no, yo no te quiero con los discípulos de lejos, yo te quiero con los discípulos cerca. Y a ellos les da poder para tantas cosas, les enseña cosas especiales y es forma. Y después de esos 12 dice: ok, ahora ustedes van a ser apóstoles, que significa enviados. Ahora los voy a enviar. Ustedes van a tener asignaciones especiales con el poder que les ha dado. Ya tenían conocimiento, ya tenían experiencia. Miraron a Jesús hacer milagros de primera mano. Miraron cuando aquella mujer, después de tantos años de sangrar, solo toca el manto de Jesús y sana. Ellos vieron cuando Jesús solo dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto ya por 4 días sale de aquel lugar. Estos hombres estaban viendo la gloria de Dios, viviendo, pasando un avivamiento. Y Tomás era parte de ese avivamiento. Pero algo pasó. Algo pasó y el gemelo, el escogido, el llamado, el preferido, le pasa algo y empieza a cambiar. Y se le empieza a ir el gozo, se le empieza a ir la pasión. Ya no quiere orar por los enfermos, ya no quiere reprender demonios. Algo pasa a Tomás después de que ha venido de no ser nada, a ser llamado, a ser escogido, a ser constituido, instituido como apóstol. Le dan poder para todo lo que hemos meditado. Y él mira la gloria del Señor, está gozoso. Hay algo especial porque, querido, lo bueno de esto es de que tú puedes entender más o menos lo que estaba pasando Tomás, porque es lo que tú y yo pasamos cuando estamos metidos con el Señor. Vemos su gloria, ese gozo, esa paz, esa libertad. Es algo tan hermoso. Bueno, hablo con los que lo han experimentado. Y algo pasa y el que predicaba deja de predicar. El que reprendía demonios ya no reprende demonios.
Y llega hasta el punto, el que había entendido que sin fe no se podía hacer nada. Él había entendido que aunque tuviera el poder, aunque tenía la unción, si iba a reprender demonios sin fe, él no podía hacer nada. Él sabía que sin fe era imposible agradar a Dios. Él ya había entendido eso. Mas sin embargo, ahora vemos Juan capítulo 20, 24, que es donde empezamos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, recuérdese, Tomás, el que está viendo la gloria de Dios, pero algo pasa, y pasa de ese avivamiento de ver la gloria de Dios, cae en un pozo tan profundo, después de reprender demonios, después de orar por los enfermos y se sana, después de predicar, cae en un hoyo tan profundo hasta el punto que él llega a expresar eso de su boca: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué te parece? Entonces él dice: si yo no miro, si yo no siento, si yo no toco, no creo. ¿Qué le pasó a Tomás? ¿Sabes qué le pasó, querido? Lo mismo que nos puede pasar o que nos ha pasado a ti y a mí. Si nos descuidamos, podemos ir de un avivamiento a un adormecimiento. Si nos descuidamos, podemos ir de ver cómo los demonios huyen a huir de los demonios. Él sabía que la fe era imprescindible, que no podía tener ministerio, no podía tener relación con Jesús, no podía seguir a Jesús, no podía hacer nada sin fe. Pero aquel dice: no. Aunque tú me lo digas, si yo no miro, si yo no siento, si yo no toco, yo no estoy creyendo ya más. Mire con la situación que estaba. San Juan 11, 16. Dijo entonces Tomás, llamado el gemelo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. Mire lo que dice Tomás: vamos nosotros para que también nosotros moramos con él. Ahora, ciertamente tuvo que tener cierta valentía para decir eso. Es decir, Jesús se va a ir a morir, vamos nosotros y nosotros para que nosotros también muramos. Y no vamos a desacreditar el hecho que tuvo que haber tenido cierta valentía para expresarse de esa manera. Pero cuando vemos el contexto, nos damos cuenta que más allá de la valentía era falta de fe que le caracterizaba. Entonces, porque mire lo que dice San Juan 11, 8. San Juan 11, 8, nueva traducción viviente. San Juan 11, 8. Pero sus discípulos se opusieron, porque él les había dicho que fueran a Judea. Sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte, ¿irás de nuevo? Entonces fíjense, Jesús le dice: tengo que ir a Judea. Y los discípulos empiezan a decir: no, tú no puedes ir, te acaban de querer matar y tú quieres regresar. Se le están oponiendo. Entonces Jesús les explica la necesidad de que él vaya a aquel lugar, y les habla de que hay tiempo en que él tiene que trabajar, y les habla de que su amigo Lázaro está durmiendo, lo tiene que despertar. Usted conoce la historia. Ahora, este es el trasfondo, este es el contexto de lo que viene pasando, del por qué Tomás dice: vayamos y muramos. Porque vienen hablando que donde él va lo querían matar, y los discípulos se lo oponen y dicen: no, te acaban de querer matar y quieren regresar allá. Entonces ciertamente Tomás tuvo que tener valentía para decir: vayamos y muramos. Pero era la falta de fe, porque él decía: vámonos, a morir vamos a ir. Tomás no pudo pensar, no pudo creer que lejos de morir Jesús iba a resucitar a uno que había muerto. Él creyó que iban a ir a morir, y lo que iban era para que alguien que había muerto, regresara a la vida. Pero dada la situación que estaba Tomás, había perdido su fe, que dijo: allá a morir vamos a ir.
el que había entendido, que había tenido fe, que reprendía demonios, que oraba por los enfermos, que predicaba cercano a Jesús, el que tenía clases, tenía revelaciones de Jesús especiales, que solo un grupo de 12 tenía de entre los miles que le seguían. Ahora, al parecer ya no se congregaban mucho tampoco, porque mire lo que dice San Juan 20:19, lo leímos al principio. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, uno de los escogidos, uno de los llamados, uno de los ungidos, uno de los apóstoles, llamado el gemelo, no estaba con ellos. O sea, el pueblo estaba con los discípulos, estaban congregados, pero Tomás no estaba. Ahora dice que estaban encerrados por miedo de que los andaban siguiendo para matarlos. Y podemos pensar una gran lista de razones por las cuales no pudo haber ido. Él ido por miedo, pero en la situación que estaba, quizás porque estaba desanimado, estaba triste, tenía depresión, tenía angustia, estaba enojado, estaba desesperado, estaba con ansiedad. Yo no sé, el punto es que algo provocó que aquel hombre en avivamiento se dejara de congregar. Por lo menos no como lo hacía en otro tiempo, que el propósito era que estar pegado junto a Jesús todo el tiempo. Y ahora están ahí los demás, pero él no está. Y mire qué interesante, voy terminando porque se me acabó el tiempo, pero quiero terminar el tema ahorita de una vez. Bien interesante, porque el día que llega quien lo pudo haber sacado de ese pozo en que había caído, el día en que llega el que le pudo venir a reavivar el fuego, el que lo pudo haber sacado de la depresión, del miedo, de lo que haya ocasionado que aquel hombre de avivamiento haya llegado a ese momento, a esa situación en que estaba, el día que llega el que lo pudo haber ayudado, no llega. Y hasta aquí, hasta este momento, hasta ahí, Tomás había desaprovechado la oportunidad más grande de su vida, porque todos tenían miedo, todos estaban tristes, pero cuando llegó Jesús se gozaron, se alegraron, y Tomás no estaba. Se perdió la oportunidad. Ese día, por cualquier causa, él decide no congregarse, y ese día llega Jesús. Y ese día hubiera salido de esa situación, ese día hubiera cambiado su vida, pero pierde la oportunidad. Y hasta ahí ya no más oportunidad para Tomás. Hasta ahí se acabó. Ya solo le avisaron: el culto que tú no viniste, vino Jesús. Y mira, todos estamos gozando y tú sigues igual. Él seguía igual, amargado. Pues yo no creo nada. Tengo que tocar, tengo que sentir, tengo que meter mis manos. Si no meto mis manos, yo no creo nada. Pero dice la Biblia que Jesús regresa. Hasta ahí llegó la oportunidad de Tomás. Hasta ahí él hubiera quedado metido ahí en esa situación. Él se hubiera quedado ahí en esa situación en la que él había caído y no hubiera salido, porque el día que lo hubieran podido sacar no llegó y se pierde la oportunidad. Pero bendito sea Dios que dice la Biblia que Jesús regresa. Y es interesante porque versículo 26, me da 5 minutos, yo quiero terminar esto de una vez. Por fe, no voy a ser como Tomás, por fe voy a decir que usted me da esos 5 minutos. Juan 20:26, mire lo que dice. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Esta vez llegó Tomás y Jesús regresa, pero es interesante que él no regresó 4 días después. Jesús no regresó 2 días después. Jesús no regresó 5 días después, 6 días. ¿Cuántos días después regresó Jesús? 8. Y 8 es número de reinicio. Por eso es de que 8 personas son las que reinician otra vez la población en la tierra. Por eso es de que 7 parejas de animales puros y 1 pareja de animales impuros iban a reiniciar otra vez la población de los animales.
En el capítulo 8 de Génesis es donde la humanidad vuelve a salir y vuelve a pisar la tierra y reinicia una vez más. Es ahí en el capítulo 8 de Génesis donde se vuelve a reiniciar la adoración a Dios, de donde vuelven a erigir un altar Noé y hace un sacrificio a Dios. 8 es número de reinicio. David fue el hijo número 8 de Isaí, gloria a Dios, y él fue el que vino a reiniciar el deseo de adorar a Dios en el pueblo de Israel. Él fue el que otra vez trajo, el que reinició el deseo de tener la presencia de Dios. Él fue el que vino a reiniciar la alabanza en Israel. En fin, número 8 es número de reinicio. Y es interesante que Jesús no regresó 3 días después, 4 días, sino que la Biblia se toma la molestia de decirnos específicamente que Jesús regresó 8 días después. A Tomás se le había pasado la oportunidad, pero Jesús regresa 8 días después, como quien dice: te doy otra oportunidad. La oportunidad que te perdiste, he regresado 8 días después para darte un reinicio. Ahora es interesante, Dios mío, es interesante porque Él regresa y no se dirige a Pedro, no se dirige a ningún otro, se dirige a Tomás. Y ahí en el versículo 27, Juan 20, 27 dice: luego dijo a Tomás. Y esto es lo que le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Ya no seas incrédulo, vuelve a creer. Deja de estar en esa situación, sal. Fíjese qué interesante, porque viene 8 días después, y cuando usted lee la Biblia y empieza a contar, se da cuenta que cuando Jesús llega y le dice Tomás, 8 días después, cuando Jesús dice Tomás, es la 8ª vez que se menciona el nombre Tomás. Y cuando mencionan el nombre Tomás, Jesús le dice: ya no seas incrédulo, vuelve a creer, vuelve a orar por los enfermos, vuelve a predicar, vuelve a reprender demonios, vuelve a congregarte. Vengo 8 días después y pronuncio tu nombre la 8ª vez, porque te traigo un reinicio. Y ahí llega el reinicio de Tomás. Una oportunidad más que había perdido y que se hubiera acabado, hubiera echado a perder todo, si no es porque Jesús 8 días después regresa. Si no es porque Jesús le ofrece un reinicio. Y Jesús nos ofrece ese reinicio a nosotros. Vuelve a creer al Señor, vuelve a congregarte como lo hacías antes, vuelve a buscar en oración, vuelve a animarte a creer que Dios es quien dice que Él es, y que Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Y Tomás, versículo 28, él toma esa oportunidad y mire lo que dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Traducción en lenguaje actual dice: Tomás contestó: tú eres mi dueño y mi Dios. Cuando regresa Jesús 8 días después, y en la mención número 8 del nombre de Tomás, viene el reinicio de Tomás, y ese reinicio viene a provocar algo, viene a reactivar su fe. Él cree en esa oportunidad, aprovecha esa oportunidad y se reactiva. Aquel hombre que ya no adoraba, aquel hombre que no creía, aquel hombre que había dejado el ministerio, de repente viene un reinicio y él dice: Dios mío, Rey mío, y vuelve a reactivarse la adoración en él. Se vuelve a reactivar la fe, y al reactivarse la fe se reactiva la adoración, y al reactivarse la adoración se vuelve a reiniciar esa relación con Jesús, y a causa de eso se vuelve a activar su ministerio, se vuelve a reactivar la unción, se vuelve a reactivar todo lo que tenía. ¿Todo por qué? Porque el Señor le dio un reinicio. Interesante, porque dice: al 8º día yo me puse a pensar. 8º día, otra versión dice el domingo en la tarde. Ahora, ¿cuántos son 8 días si empezamos a contar domingo en la tarde? ¿Cuándo serían 8 días desde el domingo en la tarde? El domingo no cuenta, porque el domingo no es si estoy el domingo en la tarde, ¿a cuándo sería un día? Para lunes en la tarde.
lunes en la tarde, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Si contamos, como dice la palabra, que fueron 8 días después, quiere decir que Jesús se le apareció en un lunes. No el día domingo nuestro, que era usualmente cuando se reunían, no el día sábado, que era el día de reposo dedicado a servir a Dios, sino un día común y corriente. Eso me hace a mí pensar que Dios en cualquier día nos puede sorprender y traer, venir a reactivar y traer ese reinicio. Lo único que tenemos que hacer es estar listos y recibirlo y creerle, que es lo que hizo Tomás. Y aquí termino, me aguantó, Dios lo bendiga. Hechos 1:13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob. Y continúa, versículo 14: todos estos perseveraban unánimes. Mire lo que hacía Tomás después del reinicio. Ya lo había dejado de hacer, pero ahora dice: perseveraba en la oración, en el ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, incluyendo Tomás, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ya no más se sabe de Tomás, porque vino el reinicio a Tomás, lo aceptó y su vida cambió.